Cuando se trata de flora, fauna y paisajes increíbles, México es sorprendentemente diverso. De hecho, es uno de los 5 países más importantes del mundo en términos de biodiversidad. Esto se debe a que la topografía de México es muy variada y su situación geográfica lo ubica entre distintas ecozonas. Cascada Azul, Chiapas. Esta es una de las más famosas y no en vano son realmente hermosas. Es una serie de cascadas que descienden del río Yaxá en forma de escalones que crean diferentes estanques o piscinas naturales que se deben al lecho de piedra caliza del río. Da un intenso color turquesa al agua que se combina con el verde de la vegetación, creando un paisaje único para quienes lo visitan. Una de las mejores maneras de disfrutar de las cataratas de agua azul es el descenso en el río a bordo de un bote a través de las cataratas. También puedes bucear e incluso acampar. Definitivamente no puedes perder la oportunidad de disfrutar de un lugar como este. Cabo Pulmo, Baja California del Sur. Es un parque nacional marino ubicado en el Mar de Cortés. Son 8 kilómetros de área natural protegida de playas poco exploradas, pero con una belleza incomparable. Su arrecife se considera entre los más antiguos del Pacífico americano, con 20.000 años de antigüedad, además de tener muchas especies marinas bajo su protección. Se ha convertido en uno de los mejores lugares para el buceo, el snorkel y el kayak a nivel internacional. También puedes acampar y caminar para explorar el lugar. Es una maravilla natural que vale la pena conocer, ya que en algunos lugares tendrás la oportunidad de ver tantos lugares marinos. Las especies se reunieron en su hábitat como aquí, una experiencia que también te invita a desconectarte por completo debido a la falta de internet y la señal telefónica. Barrancas del Cobre, Chihuahua. Es una reserva ecológica en la Sierra de Tarahumara. El Cañón del Cobre se considera una de las maravillas naturales de México. Tiene aproximadamente 600 kilómetros de largo y 250 de ancho, lo que incluye esta red de cañones. Es incluso más profundo que el Cañón de El Colorado. Además del increíble paisaje, hay actividades como rapel, escalada de roca, salto tarzán, teleférico, aguas termales, áreas de acampada y motocicletas de montaña. Es un lugar donde puedes disfrutar con la familia y tener la oportunidad de saber mucho acerca de este lugar maravilloso. Cañón del Sumidero, Chiapas. Comenzó a formarse hace millones de años y debido a los movimientos geológicos hace 15 millones de años se formaron montañas, incluidas las del Cañón del Sumidero, que hoy continúa su transformación debido a la disolución y erosión del agua. La mejor manera de recorrer el lugar es en un paseo en bote, un viaje espectacular. En sus paredes hay cuevas y cascadas como el llamado árbol de Navidad y en las orillas se pueden observar los cocodrilos. También encontrarás puntos de vista que tienen instalaciones para que puedas acampar o hacer un día de campo con una vista maravillosa. Reservas de la mariposa monarca, Michoacán. Estar en un campo rodeado de miles de mariposas revoloteando es una experiencia emocionante. Saber que las mariposas volaron más de 320 kilómetros para viajar a sus zonas de invernada en México desde Canadá es alucinante. Cientos de millones de mariposas hacen este viaje cada año y ser testigo de la congregación de estas hermosas y delicadas criaturas hace que sea una experiencia impresionante. Barrera de coral mesoamericana, Yucatán. México es el hogar de la segunda barrera de coral más grande del mundo. La barrera de los arrecifes mesoamericanos se extiende a lo largo de la costa caribeña de la península de Yucatán y alberga 66 especies de corales pedregosos, más de 500 especies de peces, así como varias especies de tortugas marinas, delfines y tiburones ballena. Esta área ofrece el mejor snorkel y buceo en el hemisferio norte. Cuatro Ciénegas, Coahuila. Está ubicada en el estado de Coahuila, en un valle en medio del desierto de Chihuahua. Cuatro Ciénegas está formada por numerosos manantiales subterráneos que han formado ríos y pozas dentro de la región del desierto. Declarada área protegida, es un hábitat aislado de extraordinaria diversidad biológica. Una de las piscinas naturales, Poza La Becerra, se configura como una instalación recreativa. Un refrescante baño en medio de este paisaje desértico es una experiencia inolvidable.
Pico de Orizaba, Veracruz. A 5.636 metros sobre el nivel del mar, este es el volcán más alto y el tercer pico más alto de América del Norte. El nombre náhuatl para el pico es Titlaltepetl, que significa colina de la estrella. Es un volcán ubicado en la frontera entre los estados de Veracruz y Puebla. El volcán está actualmente activo, pero no se ha extinguido y una gran cantidad de escaladores lo abordan cada año. Siancán, Quintana Roo. Su nombre en maya significa donde nace el cielo o puerta del cielo. Es muy hermosa y no está lejos de la realidad. Esta reserva es el área protegida más grande del Caribe. Se encuentra en la península de Yucatán, a 2 horas de Cancún, y alberga muchas especies de flora y fauna como el tapir, el manatí, el pecarí y el jaguar. Cuenta con un hermoso paisaje debido a sus playas, ríos subterráneos, cenotes, arrecifes de coral y selva. Es un lugar ideal para actividades acuáticas y para vivir con la naturaleza. La pureza y el azul de sus aguas te harán sentir como nadar en el cielo. Tolantongo, Hidalgo. Tolantongo es un cañón y conjunto de cuevas que se ubican en el municipio del Cardonal, estado de Hidalgo. Está formado por la gruta principal en la que fluye un río de aguas termales y un túnel más pequeño de aproximadamente 15 metros, ambos en la misma pared del cañón del mismo nombre. Explora las formaciones de la cueva con un guía local, pero asegúrate de que no uses tu mejor ropa porque puede hacer calor y sudar una vez que estés allí. Después, puedes aprovechar las agradables piscinas artificiales que ofrecen vistas al paisaje o visitar las piscinas naturales de la Gloria. Desde la gruta principal fluyen aguas termales hasta formar un río, en cuyas riberas los visitantes colocan tiendas de campaña. Cascada Tamul, San Luis Potosí. La cascada Tamul de San Luis Potosí es una de las cascadas más grandes de México, con 105 metros de altura. En tu expedición navegarás en canoa por el río Tampaón, nadarás en las hermosas aguas azules y visitarás un cenote mágico, la Cueva de Agua. Es una de las cascadas más espectaculares por su belleza en el país y la más grande del estado, alcanza los 300 metros de ancho, dependiendo de la cantidad de lluvia que caiga. Además, puedes practicar todo tipo de actividades de ecoturismo, ciclismo de montaña, rapel, senderismo y más. Peña de Bernal, Querétaro. Peña de Bernal, conocida como Roca de Bernal, está situada en la Sierra Gorda del estado de Querétaro. El tercer monolito más grande del mundo, que mide más de 300 metros de altura, la Roca de Bernal es sin duda impresionante. Si bien se puede escalar esta roca, parece mucho más fácil de hacer de lo que es, por lo que necesitarás algo de práctica antes de siquiera pensar en llegar a la cima. De cualquier manera, vale la pena una visita. Cenote Exquequén, Valladolid. A pocos kilómetros de Valladolid, en la península de Yucatán, el paisaje está salpicado de sumideros naturales que desembocan en la tierra. A diferencia de su nombre extraño, los sumideros son hermosos y están llenos de agua cristalina y azul verdosa. Son de fácil acceso y se han convertido en un punto de interés turístico debido a su proximidad a destinos de vacaciones de primavera como Cancún. A pesar de su evidente atracción estética, los cenotes en la región tienen una historia fascinante que se remontan a los mayas que habitaron en Yucatán antes del colonialismo. Como los mayas creían que los agujeros conducían a la vida futura, a menudo soltaban objetos importantes en los cenotes. Es más probable que simplemente disfrutes de un relajante baño entre las estalactitas y los rayos radiantes de luz solar del mundo exterior. El árbol de Tule, Oaxaca. El árbol de Tule está ubicado en los terrenos de la iglesia, en el centro de la ciudad de Santa María del Tule, en el estado mexicano de Oaxaca, aproximadamente a 9 kilómetros al este de la ciudad de Oaxaca en el camino a Mitla. Es un ciprés Moctezuma o ahuehuete que significa viejo hombre del agua en náhuatl. Tiene el tronco más robusto de cualquier árbol del mundo. Con una circunferencia de casi 50 metros, el árbol de Tule de Oaxaca tiene la distinción de ser el árbol más ancho del mundo. Y con más de 2 milenios de antigüedad, también es uno de los seres vivos más antiguos del mundo.
No es de extrañar que los lugareños lo hayan apodado el árbol de la vida. Isla Contoy, Quintana Roo. Esta isla está ubicada en la confluencia del Mar Caribe y el Golfo de México, aproximadamente a 30 kilómetros al norte de Isla Mujeres. La isla tiene solo 8,5 kilómetros de longitud y tiene una superficie de 317 hectáreas. Isla Contoy es considerada el lugar de anidación más importante de aves marinas en todo el Caribe mexicano. Además de su belleza incomparable, sus solitarias playas de arena blanca y sus exuberantes palmeras, la isla cuenta con más de 150 especies de aves migratorias y residentes. Las más numerosas y fáciles de observar son la fragata, el pelícano pardo y el cormorán de doble cresta. Isla Contoy es también un importante lugar de anidación para las tortugas marinas. Sierra de Órganos, Zacatecas. El Parque Nacional Sierra de Órganos comprende un área que corresponde al municipio de Sombrerete en el estado mexicano de Zacatecas. Este lugar cuenta con varias elevaciones escarpadas y formaciones rocosas de extraña belleza, generadas por diversos factores climáticos y geológicos de forma similar a las de las cactáceas. Aunado a la presencia de bosques de coníferas en las zonas altas y el matorral y plantas xerófilas en las bajas, es refugio de algunas especies de animales endémicas de la región y otras en peligro de extinción. Es un lugar concurrido para la práctica de los deportes extremos como el ciclismo, el senderismo y también por la belleza escénica de sus paisajes. Isla de Holbox, Quintana Roo. Localizado al noroeste de Cancún, Isla de Holbox tiene apenas 42 kilómetros de largo. Holbox es separado de la costa del continente de México por una laguna baja donde se encuentra el santuario de los flamencos, los pelícanos y otros pájaros y criaturas exóticas. La mayoría de la gente de la isla de Holbox hace su pesca personalmente. Es común ver a pescadores el caminar a través de la aldea de Holbox con su pesca del día o llevando sus redes. Las calles de la isla de Holbox son de arena blanca, muy común de las islas del Caribe, y hay muy pocos coches. Holbox se considera un destino turístico virginal por sus hermosas playas, tranquilas calles y hermosa naturaleza que es disfrutada por miles de turistas que visitan la isla. La Bufadora, Baja California. La Bufadora es un geyser localizado en la península de Baja California, perteneciente a la ciudad de Ensenada, en Baja California. A menudo es considerado un geyser marino, sin embargo, no se trata de ninguna fuente termal como son los géiseres. La Bufadora es una combinación de una cueva con el oleaje. Este geyser marino en ocasiones llega a los 28 metros sobre el nivel del mar y es el primero en más altura después del geyser de Hawái. Este lugar es un punto importante de atracción turística ya que es visitado por turistas nacionales y extranjeros. Pantanos de Centla, Tabasco. Los pantanos de Centla son una extensión de tierras bajas y humedales declarada como un área protegida con categoría de reserva de la biosfera. Se ubica en el estado mexicano de Tabasco y es el humedal más extenso de Norteamérica y uno de los 15 humedales más importantes del mundo. La reserva posee una extensión de 302.000 hectáreas repartidas entre los municipios tabasqueños de Centla, Conuta y Macuspana, además de Campeche, con diferentes grados de protección y comprenden el delta de los ríos Grijalva y Usumacinta, los más caudalosos del país, con un desfogue de 117.000 millones de metros cúbicos de agua. Fue decretada como reserva de la biosfera el 6 de agosto de 1992. Los ecosistemas que contienen presentan una gran biodiversidad, particularmente de especies de animales de agua dulce, en especial invertebrados, quelonios y otros reptiles, así como comunidades de plantas hidrófitas y el tipo de vegetación conocido como popal. Potrero Chico, Hidalgo. Potrero Chico es un valle, un área de escalada en roca y un parque recreativo. Está ubicado en el municipio de Hidalgo, en Nuevo León. Se encuentra dentro del área natural protegida Sierra del Fraile y San Miguel. Es considerado uno de los mejores lugares para practicar escalada y atrae visitantes de todo el mundo. Tiene más de 600 rutas, entre ellas Time Wipe Zero, la segunda ruta de escalada deportiva más grande de Norteamérica.
En las paredes de piedra caliza hay una gran variedad de puntos para escalar, acondicionada con anclajes. El área para escalar se encuentra en el cañón a la entrada del valle, mientras que el interior es terreno montañoso adecuado para practicar ciclismo de montaña con rutas de distintas dificultades.